Hola y bienvenidos al Jardín de la Chita. El día de hoy les traigo un programa muy interesante para todas las personas que van a incursionar en este mundo tan maravilloso como son el de las suculentas, o para los que son muy nuevos en este mundo pequeño. En este video les voy a hablar de las suculentas para principiantes, las cuales no se les van a morir con facilidad ni tampoco se les van a maltratar, mientras ustedes van aprendiendo todos los cuidados y demás en su canal. La primera clase de suculentas que les voy a mostrar en el día de hoy son las aloes. En el mercado existen gran variedad, tanto ornamentales como medicinales. En el día de hoy les traigo 6 para que ustedes se vayan familiarizando con ellas y miren cuáles serían las posibles compras para ustedes los principiantes. La primera de las aloes es esta y es mi favorita. A mí me encanta por la forma de sus hojas, que son duritas y tienen como una sierrita así. Me fascina por su forma de estrellita. Sus hojas son compactas, duritas y no requiere de mucho cuidado. Yo la tengo hace un año y ella es de crecimiento lento. La tengo en esta maceta. Ella no es muy exigente con las macetas. La dejo de regar más o menos una semana, 12 días. Ella empieza a avisar en sus hojitas. También les quiero decir que ella va a la semisombra. Cuando se me pasa un poquito de luz, entonces ella torna como un color cafecito. Pero cuando les llegue a pasar esto, no se asusten. Esta planta toma su color café cuando le da mucha luz, pero sencillamente la volvemos a pasar a la semisombra y ella vuelve a coger su color normal. Esta otra es la aloe aristata. Esta aloe se caracteriza por sus hojas, mira, tiene unas sierritas en esta parte y en la puntica tiene como una especie de vellitos, así. Sus hojitas no son tan carnosas, míralas, así. Y esta planta se propaga demasiado rápido, en menos tiempo que la anterior. Aquí también, a esta requiere un riego un poco más frecuente que la anterior, pero es muy fácil de cultivar. Aquí también le muestro sus hijitos, todos los hijitos que ella me ha dado, y realmente no requiere de mucho cuidado, es muy fácil de cultivar. La siguiente aloe es esta, que es, mejor dicho, a mí me encanta esta. Tiene unas hojas duras que parecen de mentiras y son puntiagudas. Con esta sí debemos tener mucho cuidado porque se puede uno chuzar o lesionar con ellas. Esta forma me encanta por ser en forma de espiral y tiene como unas verruguitas en sus hojas. No sé si ahí alcanzan a ver. Son súper profundas y ese color que ella mantiene es un verde profundo, pero en esta parte donde despliegan sus hojitas en forma de espiral le alcanza a dar un poco más la luz, entonces tiende como a ponerse cafecita, pero no se asusten porque es su color normal. Ella no se nos va a morir por tener ese color. También le gusta mucho más la semisombra. Esta aloe se caracteriza por la cantidad de hijitos que ella tiene. Es una aloe que se propaga súper rápido y no crece mucho. Ella es como una aloe mini, tiende a crecer hacia los lados. Todos sus hijitos son así, en forma de ramificaciones hacia los lados, pero no crece mucho. Y también tiene una característica que cuando le da demasiado la luz se torna de este color, como un color amarillento, así. Entonces con ella debemos tener mucho cuidado. También he notado que le encanta un poco más el agua que las anteriores. Debe ser por la forma de sus hojas, que no son tan carnosas, entonces por eso requiere un poco más de riego frecuente, más no que nos vaya a quedar encharcada. La siguiente aloe es esta, que es muy linda, que parece un sapito por la forma y el color de sus hojas. Tiene unos pigmentos entre verde, blanco y como azul grisáceo. Esta, por ejemplo,
acaba de terminar su proceso de floración, tiene unas flores divinas de amarillo como con naranja, muy hermosas, y también se propaga de forma rápida. Acá tiene estos hijitos, ella ya me ha dado varios hijitos, ya acá están ya para sacarle estos hijitos. Esta aloe requiere también un poquito más de agua porque sus hojas no son tan carnosas, son demasiado flaquitas. Entonces con ella debemos tener un poco más cuidado. En cuanto a la maceta, ella no es muy exigente, la podemos colocar en cualquier maceta y de igual manera va a tener un crecimiento óptimo y se va a propagar de forma rápida. Esta aloe es quizá una de las más conocidas por ustedes. A esta aloe juena le dicen boca de tigre por las sierritas falsas que tienen sus hojas. Esta juena se propaga también muy rápidamente. Acá vemos, ya le he sacado varios hijitos y también he notado que le encanta el agua. Esta yo la riego una vez por semana, pero cuando hace mucho sol, entonces la riego 2 veces por semana. Esta plantica tiene una particularidad, es por la forma de sus hojas y el color. Tiene unos pigmenticos blancos y la forma de sus hojitas tienden como a ser como una cucharita, mira, así de esta manera. Bueno, de esta planta yo les quería comentar que es una de las más conocidas, ¿no? Pero las personas también me han preguntado que si sirve para el uso doméstico como la aloe vera. Les quiero decir que lo que he leído no es para el consumo humano. Entonces, esta planta es considerada como ornamental. Esta es nuestra aloe vera, la que es apta para el consumo humano. Mírenla bien para que la diferencien de todas las otras, porque las otras son ornamentales. De la única que podemos consumir para nuestro hogar es esta. La segunda, suculenta, es este árbol de la abundancia o árbol monedita. Déjalo en los comentarios en tu país cómo lo llaman. Este árbol de la abundancia es muy lindo por sus tallos leñosos. Es una planta que crece muchísimo, dependiendo también donde la cultivemos. Si las cultivamos en macetas, obviamente ella no va a crecer mucho, pero si la cultivamos al suelo directo, ella crece mucho, mucho, mucho. Esta plantica también me encanta por la forma de sus hojitas. Son así, en forma de moneditas y son pequeñitas. Esta plantica también la usan mucho para hacer bonsáis, más o menos así como este. Y es una planta que se reproduce muy fácil. Simplemente cortamos un esqueje de tallo y se reproduce así. Acá le tengo todos los hijitos que le he ido sacando. Es una planta que realmente no requiere de muchos cuidados. Le gusta mucho la semisombra. No, en el caso mío no me tolera mucho el sol directo. Se pone que se le caen las hojitas, se le caen mucho las hojitas y no se ve así rellenita como me encanta a mí. Entonces hay algunas personas que la tienen al sol directo, pero entonces se le ve mucho que se le caen las hojas, entonces a mí no me agrada mucho. Entonces yo la mantengo más que todo a sombra ligera y ahí me ha prosperado muy bien. Su riego es más o menos una vez por semana. Si ya calienta mucho, mucho, entonces la regamos 2 veces por semana. De acuerdo con esto, es una planta muy fácil y muy apropiada para principiantes. Si ustedes están pensando en comprar sus próximas suculentas y no saben qué hacer, no se preocupen, yo les tengo la solución. En mi canal van a encontrar en la lista de reproducción un curso totalmente gratuito donde ustedes se van a volver unos profesionales en el cultivo de las suculentas. La tercera suculenta es este sedum rupestre. Este sedum rupestre se caracteriza por sus hojitas. Tiene unas hojitas diminutas y espaciosas. Este sedum crece mucho en forma de masa, así como está acá, y lo podemos utilizar como planta colgante. Es una planta que se propaga muy fácilmente, simplemente con un esqueje de tallo lo quitamos, lo ponemos en sustrato y él pega muy rápido. En menos de 8 días ya tienen raíces. Esta plantica les va a gustar a ustedes como principiantes porque es una planta que se propaga masivamente,
ya que ella es de porte rastrero. Esta plantica la tenemos que regar siempre por absorción, por la parte de abajo, porque tiende a que si la regamos acá por las hojitas, en estos plieguecitos, en sus hojas diminutas, se empieza a llenar de cochinilla algodonosa blanca. Entonces ahí es donde tenemos problema, que se nos puede llegar a morir. Acá también tengo otras que las he reproducido y se reproduce de una manera rápida y ella empieza a propagarse así, con estas raíces aéreas. Si ustedes no tienen cómo propagarla, sigamos en otro recipiente o algo así, no se preocupen, la usan simplemente como planta colgante y estas plantas se ven muy lindas para decorar cualquier espacio. También le gusta mucho el sol indirecto, ya que tiene gran concentración de pruina en sus hojas y si la acostumbramos desde pequeñita al sol directo, puede llegar a tolerarlo todo el día. Así que también es una planta muy apropiada para principiantes. Si te gustan los temas de jardinería, no olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Gracias por ayudarnos a crecer. La cuarta suculenta es este Sedum aurora. Este Sedum aurora se caracteriza por sus hojitas en forma de platanito. Aquí hay algunas personas que le dicen la planta de platanito o la suculenta de platanito, como ustedes lo quieran llamar. Esta suculenta es una suculenta que se propaga rápidamente, es de porte rastrero también, pero cuando se empieza ya a salir de nuestra maceta no hay ningún problema, no se preocupen. También la podemos utilizar como planta colgante. Esta planta trae mucha concentración de pruina en sus hojas. En mi caso, yo la tengo a la semisombra, porque cuando la pongo al sol directo se pone como negra, como café, no coge ese color rojo que ella normalmente coge cuando la tenemos al sol directo. Pero para ustedes que van a empezar con el cultivo de suculentas, la pueden acostumbrar desde pequeñita al sol directo y ella empieza a coger unos tonos rojizos, lo más de lindo, y puede llegar a tomar esa tonalidad totalmente roja, siempre y cuando la hagamos desde pequeñita, porque en mi caso yo no la coloqué desde pequeñita, entonces si la pongo al sol directo se me pone fea y entonces trata como de morirse. A esta planta le gusta el riego frecuente, pero que no vaya a estar encharcada. En mi caso yo la riego 2 veces por semana porque sus hojitas se empiezan a arrugar. Con esta plantica también les voy a contar una anécdota que hacía mi abuelita cuando teníamos dolor de oído. Ella cogía un platanito de estos y lo oprimía y esa agüita que salía nos la ponían en el oído y adiós dolor de oído. Eso era todo lo que les quería contar de esta hermosa suculenta. La quinta son las gasterias. En este caso les traigo 3 clases de gasterias. Por ejemplo esta, que es de hoja un poco alargada y anchita, tiene en sus hojas unas manchitas blancas que son las que la caracterizan de una forma hermosa, mírala acá, y sus hojas son duras, reduras, son así. Estas gasterias, si las acostumbramos al sol indirecto, cogen un color espectacular como rojizo, como naranja. En este caso, yo no la acostumbré al sol indirecto, la tengo a la semisombra y ella mantiene ese color verdoso y sus rayitas o punticos blancos. Esta es la de hojas alargaditas. Acá les tengo otra, esta, que es muy parecida a ella, pero las hojas son más como en forma de cuchara, como más redonditas. Esta también se propaga muy fácilmente, pero por hijuelos. Mira, esta está llena de hijuelos por todas partes. Acá. A estas gasterias les encanta la semisombra y el riego una vez por semana. No son muy exigentes en cuestión de maceta ni de abonos y son muy fáciles de cultivar. Aquí hay otra, esta es de hojita alargada, así, y esta requiere de más riego que la anterior, ya que sus hojas no son tan carnosas, pero conserva el color de las otras, ese color verde y los punticos blancos. Hay algunas gasterias que vienen
con punticos blancos, pero encima, adicional, traen como una pelusa, como un algodoncito. Esas son las que toleran el sol directo. Cuando ustedes compren una así, que sea toda peludita, así como algodonosa, la empiezan a acostumbrar en semisombra, luego al sol indirecto, hasta que llegue al sol directo y cogen unas tonalidades espectaculares que se van a enamorar de ellas. También son muy fáciles de cultivar, no tienen mayor cuidado, simplemente su riego y listo. La número 6 es este Aeonium, muy lindo. Este Aeonium, en mi experiencia, le encanta el agua. Yo lo mantengo a la semisombra porque no me tolera el sol directo. Este Aeonium es muy fácil de cultivar, mira, es una planta que se propaga fácilmente, acá tiene los hijuelos, simplemente esperamos que crezcan un poquito más, los desprendemos, los dejamos cicatrizar por 2 días y los plantamos y listo. Esta es una planta que se propaga muy rápido y es de rápido crecimiento, así que nos va a encantar para las personas que estamos empezando en este mundo. También hay de otro color, este color moradito, que este sí nos tolera el sol directo, pero también cuando lo compremos lo vamos a empezar a llevar gradualmente hasta que nos tolere el sol directo y él toma un color púrpura oscuro, casi negro. Acá, por ejemplo, este es el mismo, lo tengo a la semisombra porque todavía no lo he empezado a acostumbrar al sol directo. Entonces toma esta tonalidad, así de este color. Este también es de la misma familia de este, o sea que este se reproduce lo mismo que este cuando empiece a tener sus hijitos. Entonces simplemente los desprendemos, los sembramos y listo. Es una planta que no requiere de mucho abono porque es de crecimiento rápido. Entonces estas plantas, si las ponemos a abonar mucho, entonces nos crecen demasiado y hay veces que no nos dan hijitos, sino simplemente se van y no tienen hijos. Esta, por ejemplo, tiene más o menos 6 meses conmigo. Mira, ya va, acá tiene su vara floral. Dentro de poquito me va a regalar una linda flor. Esta planta es muy ideal para las personas principiantes en este mundo de las suculentas. Si quieren la segunda parte de este video, por favor déjamelo en los comentarios y no olviden suscribirse para más contenido como este.